Y bueno, para ampliar sobre el tema del acuerdo en el marco del paro cívico, donde se habla de la entrega oficial y pública del muelle turístico y remodelación, pues tenemos también a la señora Leila Arroyo Muñoz, coordinadora comunitaria de la Mesa de Territorio, Vivienda e Infraestructura, donde se encuentra enmarcado este acuerdo. Leila, bienvenida. Buen día a todos y todas y a quienes nos escuchan a través de las redes. Efectivamente, el acuerdo de la entrega para la administración y manejo del embarcadero desde el gobierno nacional al gobierno distrital es uno de los acuerdos de paro cívico y está enmarcado, además de la problemática histórica que han afrontado las comunidades y que han resistido para mantenerse operando siempre el mismo, pero también para exigir ser parte de la toma de decisiones en la administración y manejo, como lo fueron en un inicio cuando estaba Cotrasnar. Está fundamentado también en que en el año 2013, cuando se expide la ley de distrito, la ley 1617, esta ley indica para el caso de los distritos y particularmente a Buenaventura, que los bienes de uso público que estén en el territorio y que en ese momento hagan parte del inventario de alguna entidad de nivel departamental o nacional deben ser entregados para su administración al gobierno distrital, porque es un mecanismo como la entidad territorial al constituirse en distrito va a mejorar el incremento de sus ingresos propios para poder funcionar en su gobierno interno. Esa ley del 2013, cuando estamos en el 2017, en los acuerdos de paro cívico, digamos en la dinámica del propio paro cívico, lo que estamos diciéndole al gobierno es cumpla lo que hace 4 años el Congreso de la República determinó a través de esa ley y que no lo ha cumplido. Y además tenga presente que ese embarcadero, aunque está hoy en un inventario de una entidad nacional, ese embarcadero históricamente ha sido de las comunidades, históricamente ha sido operado hasta la fecha por las comunidades y por lo tanto debe pasar ese inmueble, así esté en una zona de uso público, porque se anega con la marea, debe pasar al distrito en términos también de propiedad. En ese sentido, lo que establecemos con el gobierno nacional, el gobierno distrital, finalmente en el año 2021, es un conjunto de acciones a desarrollar que deben garantizar 4 metas de manera específicas para decir que se ha cumplido el acuerdo. Esas metas tienen que ver, la primera, con la entrega del embarcadero a la alcaldía distrital por parte del INVIAS para que sea la alcaldía distrital quien haga la administración y manejo de dicho embarcadero. La segunda meta tiene que ver con que el embarcadero tiene una vida útil en su momento de su última intervención con la infraestructura actual, antes de lo que está ahorita haciéndose en la remodelación, de más de 20 años que era su vida útil. Por lo tanto, se planteaba que era necesario, frente a que no se hacía reinversión sobre el mismo, hacer un ejercicio no solamente de mantenimiento y adecuación, sino también de reestructuración y ampliación en proyección a que en la dinámica del turismo que fue asumida desde ese embarcadero turístico, además de la dinámica propia de movilidad de nosotros en el Pacífico a través de ese espacio, pues iba aumentando como todo lo que pasa en desarrollo de los tiempos. Y por lo tanto, ese embarcadero debía tener una inversión. Y por eso la segunda meta es el plan de recuperación y ampliación del embarcadero turístico con recursos del gobierno nacional. La tercera meta tiene que ver con el embarcadero inicia como una respuesta a una necesidad comunitaria para embarcarse y desembarcarse hacia los distintos sitios de destinos, no solamente de la zona rural de Buenaventura, sino del conjunto del litoral pacífico y desde allá hacia acá. Evidentemente esto todo crece y con la dinámica del turismo el crecimiento se aumenta en términos de los épocas picos donde tenemos mucha más afluencia de personal. Eso implica que hay que tener una administración del embarcadero también en ese nivel de envergadura, ¿sí? Que dé cuenta de esa dinámica de crecimiento de la operación, porque necesariamente tiene mayor población para atender, especialmente en fechas picos, y que se aspira, como pasa generalmente en la historia, que los territorios que empiezan con momentos de picos de turismo, con el desarrollo del tiempo se van volviendo un turismo cotidiano, ¿sí? Como lo que pasa en Cartagena, como lo que pasa en Santa Marta. Antes también eran momentos de llegada del turista, ahora
todo el tiempo es temporada, porque justamente el lugar va mostrando sus bondades y la gente se interesa en ello. Entonces se planteó que debe haber un plan de manejo y de funcionamiento rentable y sostenible de ese embarcadero por lo menos a 20 años, al igual que el plan de recuperación. Y la cuarta meta que establecimos en la concertación con el gobierno en el año 2021, donde se concerta esa ruta crítica, indica que debemos hacer un estudio de título, lo que llamamos una clarificación jurídica de ese bien inmueble, ¿sí? Porque no entendemos todavía cómo llegó a parar la propiedad de ese inmueble a el gobierno nacional. Cuando al momento en que Cortuvalle, que es la primera de las entidades que llega después de Cotrasmar a hacer la administración del embarcadero, se planteó que después de que Cortuvalle terminara la administración del mismo, debía devolverlo a la alcaldía. Y ahí se pierden como los documentos. Entonces, esas 4 metas, que son lo que van a permitir de establecer si el gobierno nacional y el gobierno distrital han cumplido el acuerdo, en qué estado están en este momento. Entonces, con respecto a la primera meta, la meta es entregar el embarcadero a la alcaldía como gobierno del distrito, sí que corresponde, para que haga la administración y manejo del mismo. Y en ese ejercicio se hizo una dinámica de concertación, de la cual Zuleima quiere compartir. Bueno, cuando hacen esa concertación, se realizan varios documentos. Uno es la instauración de una junta administradora y un plan de operación. ¿Cómo debería funcionar el muelle? Porque prácticamente la comunidad del embarcadero, claro, lleva unas necesidades que le aquejaban, pero también lleva una solución. Entonces, ¿de qué decíamos? El plan de operación. ¿Cómo iba a canalizarse esos pasajeros una vez llegaran al embarcadero turístico? ¿Cómo esos pasajeros iban a ser atendidos a lo largo y ancho del muelle antes de ser despachados hacia su destino? Entonces nosotros venimos con ese plan de recuperación que era entregar, empezar a administrarlo y con los recursos que él mismo iba generando en compañía del mismo gobierno se iba a hacer una modernización o remodelación porque sabíamos que la estructura está bastante deteriorada en ese momento. Entonces se planteó esa ruta crítica para trabajar, que era donde nos encontrábamos cuando Fonbuenaventura ya había iniciado el proceso para estudios y diseños, que creo que se alcanza a subir en la página, pero quedó ahí. Entonces seguimos nosotros con los demás procesos, que era organizar la gente que se encontraba en el embarcadero. Pero lo principal era la junta administradora, porque en esa junta administradora se iba a tener en cuenta a la comunidad, o sea, todas las agremiaciones, iba a estar de la mano con el gobierno y íbamos a mirar cómo iba a operar. Pero esas juntas se hicieron solamente creo que se hicieron dos reuniones y luego nos salieron que había que hacer un acto administrativo porque eso no era, de hecho habían dicho que no era legal, que en su momento no era legal y que hasta que no hubiera un acto administrativo la alcaldía no podía reconocer eso. Cuando ya se había instaurado en la otra administración de que sí iba. Entonces el proceso iba quedando allí y nosotros siempre hacíamos las reuniones y le mandamos cartas al gobierno. ¿Qué pasa? Que esas actas no se hacen. Eso entregamos como en el 2021, 2022 el embarcadero. Hoy nos encontramos en 2026 y solamente hemos hecho 2 cuando habíamos dicho que eso se iban a hacer en el año mínimo 3 y no vamos 2. Entonces nosotros estamos que ese acuerdo aún no se ha cumplido. O sea, estamos ahí a medias porque pues lo principal para que eso se cumpla era nuestra junta administradora y eso no lo tenemos ahora. Y como lo plantea justamente Zuleima, lo que establecimos es que de manera concertada entre el INVIAS y el Ministerio de Transporte a nivel nacional, con la alcaldía distrital como gobierno territorial y nosotros como movimiento de paro civil. Lo que concertamos y están en los documentos que soportan el comodato, que es a través del cual se hace la entrega desde el gobierno nacional al gobierno distrital, se indica que la junta administradora es colegiada y está conformada por 12 actores, 12 personas. Esas 12 personas representan a 5 dependencias de la alcaldía distrital y al INVIAS como una 6ª persona, donde el INVIAS llega con voz pero sin voto.
y las otras 6 personas son representación de los gremios y las comunidades del embarcadero turístico, de tal manera que determinar lo que tiene que ver con la administración y funcionamiento del embarcadero sería una acción conjunta, se mantendría entre gobierno y comunidad. Tenemos sí la administración del embarcadero en este momento desde hace 3 años y medio, desde noviembre del 2022, en el distrito sí, pero el ejercicio de administrarlo no está dando cuenta del acuerdo como se estableció en su cumplimiento, porque solamente está siendo administrado por la Secretaría de Turismo de la Alcaldía Distrital. En función de ello, y en el marco de la dinámica de concertación de los acuerdos de paro cívico, hemos continuado, como empezaron los compañeros desde su historia inicial, con los procesos de exigibilidad para el cumplimiento de esos acuerdos que tienen que ver con garantizar nuestros derechos. Y por esa razón, en diferentes comisiones de seguimiento de nivel nacional a todos los acuerdos, el acuerdo del embarcadero turístico siempre ha sido uno de los temas en la agenda. Y en noviembre de 2024 se estableció que la Procuraduría General de la Nación debía dar inicio a un proceso preventivo para garantizar en ese marco de lo preventivo que se adelantaran las acciones concernientes para dar cumplimiento al acuerdo y no tener que pasar acciones de carácter disciplinario. Sin embargo, las acciones de la Procuraduría han sido intermitentes. En este momento, una vez más, la Procuraduría Nacional, por exigencia y presión nuestra, volvió a convocar una jornada de alto nivel de la Mesa de Territorio, Vivienda e Infraestructura, que justamente se va a realizar el próximo martes 5 de mayo en la ciudad de Cali, para poder retomar esos elementos del cumplimiento total e integral del acuerdo. ¿Qué tiene que ver con eso? Uno, con que la Junta Administradora funcione en términos de que pueda ejercer la administración y manejo colegiada de dicho bien. ¿Por qué razón? Porque, ya lo dijeron las compañeras, la administración que se hace desde lo institucional, donde no está lo comunitario, se centra especialmente en el recaudo de los ingresos por uso del embarcadero, por alquiler de locales, y se envía ese dinero a quien corresponda. Cuando estuvo Cortuvalle, cuando estuvo INCIBA, como eran institutos adscritos a la Gobernación del Valle, los recaudos se enviaban a la Gobernación del Valle, ¿sí? Y no se hacía reinversión. Cuando el embarcadero ha estado en procesos de concesión, pues el concesionario tampoco ha hecho reinversión, al punto que uno de los elementos que exigimos y fueron concertados para que la alcaldía pudiese recibir del gobierno nacional ese bien inmueble que es el embarcadero turístico, fue que se hiciese un avalúo comercial especial para tener la certeza de qué se estaba recibiendo y no solamente lo que se veía de manera, digamos, directa como una fotografía. Y ese avalúo dio cuenta de las afectaciones estructurales del embarcadero, y eso también libra a la alcaldía distrital frente a algún tipo de daño que se presente en el embarcadero. Entonces, lo que indica ese avalúo es que ese daño está anterior al recibo del bien. Por lo tanto, ese daño debe ser atendido y reparado por el gobierno nacional, que es quien tiene en su inventario y ha tenido por más de 20 años ese bien en su inventario. Lo segundo que queremos plantear aquí para el conocimiento de toda la comunidad es que lo que tiene que ver con el plan de recuperación del embarcadero, lo que establecimos es que a través de Fond Buenaventura, que es el Fondo de Patrimonio Autónomo para cumplir acuerdos de paro cívico de manera excepcional, porque Fond Buenaventura tiene recursos en mayor cantidad de lo que tiene la alcaldía o lo que tienen los sectores ministeriales del gobierno nacional para nosotros, ¿sí? Por eso es un fondo especial. Y adicionalmente, Fond Buenaventura también tiene por su naturaleza la posibilidad de desarrollar obras en menores tiempos a los tiempos ordinarios que se tienen. En ese sentido, lo que se concertó es, a través de Fond Buenaventura se elabora el proyecto de estudios y diseños para la adecuación, el mantenimiento y la ampliación del embarcadero turístico con una proyección mínima a 20 años. Ese proyecto se elaboró entre Invías, la alcaldía distrital y la comunidad del embarcadero turístico. Fue un ejercicio concertado. Y en mayo del 2024, cuando se hizo una de las juntas
de las sesiones de la Junta Administradora de Fonbuenaventura, donde se presentó ese proyecto para su aprobación en términos de recursos, porque ya estaba aprobado técnicamente por el ministerio que le correspondía, que es el Ministerio de Transporte, nos presenta una noticia favorable la señora gobernadora. Nos dice, nosotros como gobernación tenemos ya un diseño del embarcadero turístico y adicionalmente tenemos recursos desde la gobernación para hacer la construcción. Entonces, lo que se concreta en esta jornada es, si ya hay recurso público por la vía de la gobernación del Valle, pues no hay necesidad de asignar recursos del nivel nacional. Claro. Y se establece que, como los diseños los ha elaborado la gobernación de manera institucional, deberá empezarse el proceso de revisión y ajuste de esos diseños para su aprobación y pasar posteriormente a la construcción de lo que se concerta como diseño. Allí empieza un poco el mayor cuello de botella que tenemos ahora para cumplir esa segunda meta. La segunda meta, recuerdo, es la recuperación de ese bien en materia de su infraestructura y una proyección de ampliación por lo menos a 20 años. Ahí empieza la situación, porque para ese momento en el 2024 todavía no hay concesión, pero entonces hay recursos. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer en el marco de los espacios de la mesa de territorio donde llega el gobierno nacional, el gobierno distrital, en este caso el gobierno departamental, ¿sí? Más nosotros como comunidades, se debe adelantar todo el proceso para definir cuáles son de manera final los diseños que deben establecerse para la ampliación de ese embarcadero. Ese proceso de concertación no se desarrolló. Y por esa razón, en distintas jornadas convocadas por el Ministerio de Transporte, en distintas jornadas convocadas por la Comisión de Seguimiento Nacional a los acuerdos, se abordó este tema y se hacía la exigibilidad de que la gobernación llegase a ese espacio a hacer esa concertación. Y vuelvo a indicar que en noviembre del 2024 se hace la primera indicación de que es la Procuraduría quien, como garante del cumplimiento de los acuerdos, pero también en su función misional dentro del Estado colombiano, es quien debe liderar el proceso para que lleguen las partes y se haga el ejercicio de concertación. Finalmente, en el año 2025 nos encontramos con que se otorga la concesión por parte de la DIMAR, o sea, el sector transporte a través del INVIAS a nivel nacional entrega a la alcaldía, a la administración del embarcadero a través de la figura del comodato, ¿sí? Que dura 5 años y es prorrogable automáticamente por el mismo periodo de tiempo. Pero cuando llega el 2025, nos informamos a través de los medios que la DIMAR a nivel nacional, también gobierno, le ha otorgado la concesión a la gobernación del Valle, de ese embarcadero. Entonces empezamos a hacer mucho más exigibilidad frente a la necesidad de que las partes nos encontremos en el mismo espacio y se pueda clarificar varias cosas. ¿Qué cosas? Uno, que el planteamiento que se hace desde la gobernación del Valle es que se va a hacer un nuevo embarcadero. Entonces decimos, bueno, entonces vamos a tener 2. Y eso es importante, porque aquí lo que tenemos es escasez de infraestructura para embarcarnos. Entonces nos ponemos contentos. Pero ya luego, cuando nos encontramos en un ejercicio de una de las mesas de territorio, justamente aquí en Confandi, nos presentan el render que tiene la gobernación del Valle y el área que tiene el diseño, tiene comprometida gran parte del área del embarcadero. Y lo que finalmente nos encontramos por información justamente que otorga el INVIAS y otorga la DIMAR en una jornada realizada en el año 2025, allí en la Capitanía de Puertos. Entonces, INVIAS hace la siguiente precisión. Cuando la DIMAR, como un trámite ordinario administrativo, nos manda a preguntar, en la medida que tiene una solicitud de una concesión, si en esa área, con ese polígono, el INVIAS tiene proyectado o está a punto de desarrollar alguna intervención, INVIAS le responde, y están los documentos, no tengo ninguna proyección ni actualmente ninguna acción a desarrollar allí. Solamente allí está el área del embarcadero turístico que fue entregado en comodato a la alcaldía. Por lo tanto, cualquier acción que tenga que ver con el embarcadero deberá ser concertado con las partes y con el movimiento de paro cívico.
está en un documento de respuesta del INVIAS, que nos los muestran también. Entonces, también nos precisa la DIMAR acerca de la resolución que otorga la concesión. La DIMAR nos explica y nos muestra textualmente que en la resolución de la concesión hay un artículo que indica que la concesión se entrega a la gobernación, pero que de esa área, que son 19.000 metros cuadrados. 9.000. ¿Cuántos? 9.000 y pico. Ujú. No, metros cuadrados. Sí, eso es lo que dice. 19, permítame, lo que está en el documento, no la hemos medido nosotros. 19.000 metros cuadrados, solo metros cuadrados, ¿no? Metros cuadrados. 19.000 metros cuadrados es el área de la concesión. El área del embarcadero turístico son 9.500 y pico de metros cuadrados. De esos 9.500 y pico de metros cuadrados, 875 aproximadamente hacen parte del embarcadero en el área que se anega o que está sobre el mar. O sea que la parte terrestre es muy corta, lo sabemos. En la resolución de concesión dice, le entrego estos 19.000 metros cuadrados, pero se sustraen de ese permiso el área del embarcadero turístico. Cuando nosotros conocemos de eso por la misma institucionalidad decimos, pero hay un dolo jurídico porque la DIMAR entrega la concesión con un anexo, entre otros, de la documentación necesaria, que es un diseño de lo que se va a construir. Entonces la DIMAR dice, se sustrae el área del embarcadero turístico, o sea, no debe ser tocada por la concesión, pero la firma diciendo, pero válido ese diseño. Y ese diseño toca la mayor parte de la pasarela firme, la que no se mueve, la de cemento, y todo el flotante. Entonces, ahí hay un dolo jurídico, ¿sí? Un dolo jurídico de la misma institución, que firma la concesión, pero al mismo tiempo su firma, su documento o acto administrativo de la concesión dice, allí no puede tocarse tal área, pero el diseño con el cual ella está dando la concesión toca el área. Cuando se presenta eso, finalmente lo que planteamos es, hay un elemento importante. Los recursos del gobierno distrital, los del gobierno nacional y los del gobierno distrital son recursos públicos. Eso finalmente no importa de dónde procedan los recursos, son públicos, ¿sí? Entonces ya hay unos diseños, lo que tenemos que es terminar de hacer el ejercicio de concertación, que no ha habido la disposición de hacerlo. Y dos, toca ejecutar la obra con base en esos diseños que hayan sido concertados. En ese marco se genera una nueva programación de actividades a partir de septiembre del año pasado, del año 2025. Pero esas actividades empiezan a truncarse en la programación, en su realización. Y de las cosas que avanzamos es indicar en lo siguiente. El 12 de noviembre del 2025, en una jornada convocada por Vicepresidencia de la República, en la Gobernación del Valle, para abordar este tema, se establece una ruta. En esa ruta se plantea, evidentemente todos tenemos el mismo interés, el embarcadero turístico no colapse, porque eso sería grave para todos. Y dos, todos han manifestado de manera pública que reconocen que la comunidad del embarcadero tiene derecho a participar en la toma de decisiones frente al funcionamiento del mismo, ya que ellos históricamente lo han operado. No hay ninguna entidad pública, no ha habido ningún concesionario, no ha habido ningún INCIBA, ningún Cortuvalle que tenga una lancha, ni una. No hay ninguno que le pague a los motoristas. No hay ninguno que venda tiquetes de transporte. No hay ninguna persona de estas administraciones, de lo público, de lo privado, que hayan tenido en su nómina equipajeros o carreteros, que hayan tenido en su nómina guías de turistas. Todo eso lo ha hecho la misma comunidad, todo el tiempo. Entonces, como se reconoce eso, decimos, dejemos de lado los elementos jurídicos y encontremos el mecanismo donde eso confluya y no se tensione. Y lo que se establece en la ruta es la siguiente. Se hace una primera jornada donde la gobernación socializa los diseños de detalle, no solo render, de detalle, para que la comunidad tenga la oportunidad de conocer y
hacer observaciones sobre el mismo. Dice, luego de esa primera socialización y recibir esas observaciones, la gobernación se encarga de incluir esas observaciones al diseño y habría una segunda jornada donde presenta ese ejercicio para poder validar, sí, ahí está lo que concertamos en materia de observaciones. Y con esa concertación se continúa el proceso para construcción. Eso por un lado. Y por el otro lado también se concerta que, como se reconoce a la comunidad del embarcadero, como se reconoce que hay una junta administradora que se concertó en el marco de la entrega del bien en comodato, se plantea que se va a hacer unas jornadas para definir cómo juega una figura de concesión con una figura de comodato, cómo juegan en convergencia para determinar la figura de administración. Y que lo que tiene que garantizarse es, uno, en lo que hemos planteado siempre nosotros, el embarcadero no se privatiza, siempre deberá ser público, porque eso es un acuerdo transversal de los acuerdos de paro cívico. Un planteamiento, transversal de los acuerdos de paro cívico. Fortalecer lo público, fortalecer el gobierno distrital para que efectivamente seamos un distrito y no solo de papel, y garantizar inversiones oportunas para la garantía de los derechos de nosotros como comunidades en el territorio. Con ese planteamiento, todos estamos de acuerdo en que el embarcadero es público y hemos dicho siempre, lo mínimo es el 51% de las acciones son públicas, pero si son más, mejor, porque los ingresos obtenidos en el marco de las acciones que sean de lo público, de manera directa, sin discusión, se dirigen a reinversión, porque es recurso público. Y los dineros que son percibidos, los ingresos que son percibidos por las empresas de la comunidad o empresas que se incluyan del sector privado con más condiciones económicas, pues finalmente van a ser de ellos y son ellos quienes a su decisión determinarán si de lo que perciben invierten o no invierten. Pero tenemos una historia que nos da una tendencia. Cuando el embarcadero fue administrado por Cotrasnar, que son el conjunto de las empresas de ese momento que eran de la comunidad, había una distribución entre los distintos actores. Había un porcentaje para la gobernación, un porcentaje para la alcaldía, un porcentaje para la inversión del embarcadero y un porcentaje para las empresas comunitarias. Y eso es lo que se necesita que siempre haya. Y que ese porcentaje esté determinado por lo que primeramente necesitamos que el embarcadero sea sostenible. Entonces no podemos entrar a determinar el porcentaje de los otros hasta que no tengamos plenamente asegurado el porcentaje de la reinversión del mismo embarcadero para que sea sostenible. Y para poder determinar eso es que se necesita, tercera meta, un plan de funcionamiento sostenible y rentable. Y el gobierno nacional asumió también con el gobierno distrital que no tenía las condiciones para contratar una consultoría que nos ayude a perfilar ese plan de funcionamiento. Ese plan de funcionamiento irá a decir, sabiendo que se proyectan los ingresos en tal cantidad y sabiendo que el embarcadero tiene tal infraestructura, mínimamente tendrá que dejarse tal porcentaje para la reinversión. Pero una cosa técnica, ¿sí? Como ni la alcaldía ni el gobierno nacional tienen los recursos para esa consultoría, acordamos nuevamente, como está definido con el Fondo de Patrimonio Autónomo, entonces que el equipo técnico de Fonbuenaventura, en conjunto con la alcaldía, en conjunto con el Ministerio de Transporte y con nosotros, como comunidades, formule el proyecto para elaborar ese plan de funcionamiento rentable y sostenible. Eso lo estábamos haciendo y cuando llega el tema de que hay unos nuevos diseños, se para. Y más aún se para cuando llega un año después que hay concesión. Por eso la tercera meta también está sin cumplir. ¿Sí? La tercera meta también está sin cumplir. O sea que en el ejercicio conjunto del acuerdo, donde hay 4 metas, pero entendemos y asumimos que es porque lo argumentamos, pero no estaba inicialmente en el acuerdo, la meta 4, de hacer el estudio de títulos para saber finalmente de quién es la propiedad, no la contemos, porque digamos que es añadidura.
Entonces no la contemos como porcentaje para determinar cumplimiento o no. Dejémoslo en 3. De estas 3 se ha cumplido a medias la primera, que es que la administración está acá. Pero la administración no está, como concertamos, en un ejercicio colegiado para garantizar que la comunidad que está ahí participe en la toma de decisiones y se defina que tiene que invertirse en el embarcadero. El nuevo elemento que aparece en el marco de esta discusión propuesto por las comunidades del embarcadero es que los recursos no solamente hay que proyectarlos frente a la reinversión en el mismo embarcadero, porque finalmente el embarcadero no es en sí mismo. El embarcadero es un punto de llegada o de salida. Y entonces el otro punto que recibe o de donde se llega tiene que también tener unas condiciones dignas para el transporte de los pasajeros, sean nativos o sean turistas. Entonces lo que se plantea desde las empresas comunitarias del embarcadero es que tiene que aparecer un porcentaje también para invertir en las condiciones de la infraestructura física de las playas y de los ríos donde se hace el embarque y el desembarque de la población. Entonces eso estaría diciendo que nos aparece un cuarto actor, por llamarlo de alguna manera, que debe estar en la distribución de los ingresos que se perciben. Pero volvemos a decir, el primer actor, el que garantiza determinar después cómo es la distribución para los demás, es el actor embarcadero turístico, porque él es el que está generando los ingresos y él tiene que garantizar la sostenibilidad. Finalmente, enviamos varios correos, como siempre. El gobierno nacional dice que somos intensos con los correos electrónicos y así es, porque si no lo hacemos así, ni siquiera lo mínimo que se ha cumplido en los acuerdos se hubiesen cumplido. Entonces nos toca hacer de esa manera. Nos toca saber que conquistamos los acuerdos, que como dice alguna compañera mía, es como haber ido a sembrar y la siembra pegó. Pero para ir a cosechar, usted no se puede quedar en la casa porque los plátanos van a ir caminando para su casa. Sí, la papachina no va a ir para su casa. Usted ya para cosechar también tiene que actuar. Tiene que ir al lugar y cosechar para poder decir que está haciendo ahora sí uso en garantía del derecho de lo que usted ha producido. Entonces, el ejercicio que estamos haciendo después de haber firmado los acuerdos de paro cívico, y vamos a cumplir 9 años de ello, es justamente el ejercicio de cosechar. Y el ejercicio de cosechar no ha sido fácil. Ha sido muy complejo. Entonces, lo que estamos indicando es, dijimos por correo electrónico en el mes de febrero, la débil acción del gobierno nacional, del gobierno distrital, del gobierno departamental y la omisión de la Procuraduría General de la Nación nos están invitando a nuevamente acciones de hecho. Y tenemos el correo que lo mandamos a decir a principios de febrero. Entonces cumplamos lo que acordamos en noviembre 12, cumplamos lo que acordamos en diciembre 5. Y efectivamente la acción de hechos ocurrió. Ocurrió la acción de hecho, que es lo que ya todos conocemos y es lo que detona. Este es el cuarto momento de hito de ese embarcadero en estos 3 años y medio. ¿Sí? Este es el cuarto momento. O sea, él ha estado de moda, entre comillas, en medio de la comunicación y la dinámica de la comunidad. Esta es la cuarta vez. Y lo detona justamente eso. Pues nos vemos en la obligación de desarrollar una acción de hecho para poder garantizar el oído efectivo del gobierno nacional para que cumpla los acuerdos y el oído efectivo del Ministerio Público, en este caso la Procuraduría, para que actúe como garante que es de los acuerdos, pero también para que actúe en la misionalidad que tiene, que es desarrollar acciones preventivas para que los funcionarios públicos cumplan su función, uno, y si no lo hacen, entonces actuar de manera disciplinaria para que sea ejemplarizante. Y ninguna de las dos cosas ha sido hecho por la Procuraduría. Entonces confiamos que lo que va a pasar el próximo martes en Cali, sabiendo que se detonó esto, pongan cuidado porque se detonó por la acción comunitaria, no se detonó por la acción de gobierno, por la acción comunitaria, esta vez sí de efectivos resultados. De esa acción
de hecho, como todos vimos por los videos, por redes, sale primeramente una acción que es la reunión del 28 de este mes en Cali con los sectores, los gremios del embarcadero, la gobernación y la alcaldía distrital. Efectivamente, esa jornada se dio el día 28, ¿sí? El día martes, pasado hace 2 días. Y se establecieron algunos acuerdos. Es necesario que esos acuerdos estén en acta, porque una debilidad de muchas de las reuniones que hemos hecho con la gobernación del Valle es que es una conversación. Y en términos de Estado, así este sea un Estado social de derecho, donde lo social prima sobre el derecho, pero lo social tiene que verse puesto en el derecho para que pueda primar, ¿sí? Entonces, aquí está dado que usted le van a preguntar dónde dice eso, quién firmó eso como autoridad para hacer una obligatoriedad. Entonces, reuniones como la del 28 de abril, las reuniones como las del 12 de febrero, si no me falla la memoria, realizadas en la Gobernación del Valle, las reuniones como el 26 de febrero aquí, revisando diseños, deben tener actas, y no existen las actas. De la Mesa de Territorio, Vivienda e Infraestructura, donde está el gobierno nacional, el gobierno distrital, el gobierno departamental y nosotros, la comunidad, que por ley ese es un acto administrativo vinculante y de obligatorio cumplimiento, y que lo firmen las cabezas de los distintos niveles del gobierno, que lo firme la alcaldesa, que lo firme la gobernadora, que lo firme el directivo de la Procuraduría que está al frente del ejercicio, que lo firme Vicepresidencia de la República, que lo firme el Ministerio del Interior, que lo firme la directora de Infraestructura del Ministerio de Transporte o la viceministra de Infraestructura, quien llegue al espacio, ¿sí? Que lo firme el INVIAS, el director de INVIAS, que lo firmemos nosotros, por supuesto, como comunidad, porque es que justamente en este momento, Comunidad Buenaventura, estamos nuevamente a puertas de cambio del gobierno nacional. Y cada que hay un cambio de gobierno, sea nacional o sea distrital, el trabajo que tenemos que hacer como movimiento de paro cívico, como comunidades, es demostrarle a los funcionarios que llegan que sí hay acuerdo. Cuando se supone que en los empalmes eso debería ser entregado. Pero a nosotros nos toca decirle, aquí está el acta, y la firmó fulano que tenía tal cargo. Entonces, claro, esta acta de mayo 5 va a ser un acta clave, porque la Procuraduría finalmente, respondiendo a su deber y frente a lo que está viviéndose en este momento, está indicando lo siguiente: vamos a trabajar en esa jornada del 5 de mayo lo que tiene que ver con la Junta Administradora y su funcionamiento. Vamos a trabajar el cumplimiento del acuerdo de paro cívico, que tiene que ver con mirar el tema de el plan de funcionamiento rentable y sostenible. Y vamos a trabajar también, dice la Procuraduría, como agenda de ese día, vamos a trabajar las observaciones que la comunidad ha hecho a los diseños. Pero aquí tenemos un elemento clave, que por la dilación del tiempo se nos vuelve un problema. Es que la obra nunca paró, a pesar de que no hubieran diseños concertados. Nunca paró, o sea que la obra ya está a punto de terminarse, ¿sí? Entonces vamos a tener que hacer cosas como las que planteamos en marzo pasado, sí. Planteamos lo siguiente: una de las observaciones que hemos hecho desde la comunidad, y especialmente con el conocimiento de los compañeros y compañeras que están ahí directamente en la operación todo el tiempo, es que en función de la proyección, la pasarela debe garantizarnos un ancho donde en condiciones de urgencia, como pasa, una ambulancia entre y no tenga que la gente, desde que desembarcan, cargarlo en la mula, pero el hombre, la gente, porque ni camillas a veces tenemos disponibles, sino que viene, se llama, ¿no? Viene un herido, un turista, un nativo, lo que sea, entonces se coordina acá, ¿sí? En el plan de contingencia que se tiene acá interinstitucional, y la ambulancia llega hasta la orilla de donde empieza a bajar las escaleras para llegar al flotante. Entonces, ¿eso qué me implica? Que yo tengo que tener una anchura de la pasarela que me garantice caminar la gente normal todo el tiempo, pero cuando hay emergencia, yo voy a tener como unos caminos peatonales, o a un lado o a los dos lados, donde empiezo a
en el ejercicio de contingencia a decirle a la gente que camine solo por ese lugar peatonal, porque me tiene que dejar libre el lugar que siendo peatonal, en momento de emergencia se vuelve vehicular. Entonces, ¿qué hemos dicho? Ya el diseño se ha ido ejecutando. Y el diseño dice, yo de la pasarela solamente hago reparaciones. O sea que no hago ampliación. Entonces lo que hemos dicho es, entonces, como ya estaba formulado un estudio de diseño para todo el embarcadero completico, entonces se retoma ese proyecto de estudio y diseño y se ajusta. Entonces, la pasarela está, déjenme decir cualquier cosa, de 3 metros y necesitamos que sea de 4 metros y medio. Entonces, el estudio y diseño, ¿para cómo hago ese otro 1,5 metros? ¿Lo hago para un solo lado o lo hago para los dos lados? Eso es lo que va a decir la consultoría. Pero toca hacerlo y que se haga con recursos de Fonbuenaventura. Cosas como la siguiente. Hemos escuchado que toda la discusión está en el embarcadero, pero no está en la totalidad del embarcadero, y ese es un gran problema. El comodato está en el embarcadero desde su inicio hasta el final. ¿Y es donde es el inicio del embarcadero? En la colindancia que tiene con Cámara de Comercio. Pero el diseño que elabora la Gobernación del Valle es parte de la pasarela firme hacia afuera. O sea que hay parte de la pasarela que no está tocada, más todo el edificio de administración, más todos los talleres de mantenimiento, más el pangón, que es el área histórica del embarcadero y que decimos no puede perderse porque es parte del patrimonio cultural. O sea, ahí hay que hacer todos los diseños y el pangón tiene que ser remodelado guardando su estructura inicial, su arquitectura inicial, porque es parte del patrimonio. Si no, va a llegar un día en 50 años que la gente de Buenaventura, cuando ya muchos de nosotros no estamos vivos seguramente, va a decir, este es el embarcadero, el nuevo. Y no va a tener en la retina un referente que diga, no, el embarcadero así, empezó fue allá. Y lo que tenemos de eso anterior es el pangón. Aún de las discusiones que se han dado con la gobernación y en lo cual han ido como generando la concertación, los compañeros decían, usted no tiene incluido el pangón. Entonces se han dado algunos diálogos, dice, vamos a mirar que alcance el recurso para incluir el pangón, ¿sí? Un nivel de flexibilidad. Pero si no alcanza, lo que decimos es, hay un proyecto de estudio y diseño, lo que hay que hacer es ajustarlo para que los estudios y diseños sean de la totalidad del área del embarcadero, porque necesitamos resolver temas de entrada y salida de pasajeros con entrada y salida de carga de los carreteros. No podemos seguir por siempre por el mismo lugar, pero no olvidar que hubo un tiempo donde estuvo el área separada. No podemos olvidar que el embarcadero turístico tuvo sala de espera bajo techo dentro de la misma infraestructura. Y cuando tuvimos el periodo de la última concesión entregada, el área de espera desapareció y se volvieron oficinas para recaudar alquiler. Pero es que el pasajero nativo turista tiene derecho a un servicio de calidad porque está pagando, no se lo están regalando, y es que ni regalado tiene que ser mal dado, ¿sí? Entonces, ese tipo de aspectos son los que son parte de la decisión, que no son la operación, no es quién maneja la lancha, quién arregla el motor, de quién es la embarcación, quién vende el tiquete, eso es operación. Pero administración es por dónde entra la gente, por dónde sale la gente, cuáles son las condiciones de seguridad, cuáles son el plan de contingencia cuando se presenta una emergencia. Eso no es operación, eso es administración. Esa administración, cuando la ha tenido la institucionalidad en lo privado o en lo público, se ha dedicado a recaudar y no a administrar. Y solamente en la historia del embarcadero una administración ha hecho las dos cosas. Y es Cotrasmar. Entonces, lo que nosotros hemos planteado, Comunidad de Buenaventura, el embarcadero es nuestro, del pueblo bonaerense. Dentro del pueblo bonaerense hay unas familias específicas, de unas comunidades específicas que han estado de manera directa relacionadas con el embarcadero. Por lo tanto, ese embarcadero debe seguir siendo nuestro. Y evidentemente tenemos un gobierno distrital. Entonces, está en manos del gobierno distrital que lo representa. O sea, es nuestro, administrado por el gobierno distrital. Pero el gobierno distrital no lo administra solo, sino que lo administra con nosotros. Y hay una definición de una estructura
junta administradora concertada. Entonces pongámosla a andar, porque tenemos la vigencia del comodato hasta noviembre 29 del 2027. Tenemos año y medio para demostrar que eso sí funciona. Y no tenemos que decir que no funciona porque nunca lo pusimos a funcionar. Entonces, el llamado que hacemos a la comunidad de Buenaventura, en función de esto que detonó, vuelvo a insistir, la acción movilizada y organizada de la comunidad detonó esto, es que el conjunto de la comunidad pueda también sumarse a esto para que sigamos defendiendo los derechos de nosotros como pueblo de Buenaventura y que la institucionalidad haga lo que tiene como misionalidad, gobernar para el bienestar de la comunidad y no simplemente para extraer recursos de la comunidad. Gracias, querida, muy amable. Ahorita no sé si de pronto ustedes desean hacer preguntas o de una vez nos vamos a... Yo quiero hacer una pregunta breve, antes de la entrevista. El Comité de Paro Cívico participó en la reunión de ayer en Cali. No, Que diga. decidimos, lo puedo decir a todos, Sí. Frente a la reunión del día martes 28 de abril, nosotros tuvimos un espacio autónomo, ¿sí? Aquí justamente en esta oficina. Nos reunimos el jueves de la semana pasada, creo que fue, no, el jueves, sí. El jueves de la semana pasada y hicimos un poco la valoración de todo. Estamos valorando aún el que no saliéramos a los medios, también es una decisión, porque esto no puede manejarse simplemente como una noticia amarillista, de moda. Lo que estamos diciendo es que esto tiene que servir como algo que empuje e impulse que finalmente se cumpla el acuerdo. Y no puede ser una noticia del día, ¿sí? De la moda. Por eso habíamos tomado la decisión, como Yolanda se lo planteó varios de los miembros del gremio de periodismo aquí en Buenaventura, denos unas espera que estamos haciendo unas reuniones previas. Aún planteamos para el jueves pasado justamente una reunión en Chiquito para entregar una información documentada, ¿sí? O sea, porque aquí estamos hablando y podemos estar diciendo mentiras, ¿sí o no? Eso es una probabilidad. Pero nosotros tenemos los documentos que sustentan todo lo que hemos dicho aquí y que no son documentos del movimiento de paro cívico, sino que son movimientos de lo concertado entre el gobierno y nosotros. En ese sentido, lo que planteamos fue, vamos, a avanzar de la siguiente manera. La reunión del 28 de abril surge de la acción de hecho. Y la acción de hecho va a hablar, en este caso, desde la gobernación y la alcaldesa, va a hablar solamente de la concesión. Y el acuerdo de paro cívico no es la concesión. Entonces acordamos, listo compañeros, ustedes van como comunidad, evidentemente hacen parte del paro cívico y van a hablar de la concesión. Y el 5 de mayo, que es la próxima semana martes, vamos a ir todos al espacio convocado por la Procuraduría. ¿Para qué? Para que lo que ustedes logren avanzar fue lo que definimos. El 28, en concertación, lo llevamos al 5 de mayo y se levanta el acta, que se nos vuelve el documento que es vinculante para que el gobierno se obligue a cumplir. Entonces fue eso, básicamente. O sea, no vamos, digamos, no es que no va el paro cívico, porque el paro cívico finalmente los compañeros hacen parte de la dinámica activa del paro cívico. Lo que decimos es, vayan como asociación y van a hablar solamente de la concesión. ¿Por qué van a hablar de la concesión? Porque no pueden hablar de los otros temas porque el acuerdo implica al gobierno nacional, que es el que hoy tiene el bien en su propiedad. Entonces, si no está el gobierno nacional, no estamos hablando del acuerdo. Y eso que ustedes logren avanzar ahí en las líneas que determinamos, lo llevamos al 5 de mayo y que quede en el acta integral. Sí, no sé si le entendí mal de que son dos concesiones. No, concesión es una, pero recordemos, hubo una concesión en el año 2017 y que terminó hasta el 2022. La concesión que se hizo a la empresa TMP, ¿sí? Se hizo una concesión de 2 años y luego se prorrogó por 2 años más. Y en ese prorrogar, hay dinámicas administrativas donde tuvimos que ver nosotros, se demoró 1 año más esa concesión. Porque nosotros dijimos, la alcaldía no debe recibir el embarcadero si no hay un avalúo. Y ahí nos demoramos casi 7 meses en el avalúo. Entonces, no importa que lo siga teniendo la concesión, que ahí lo ha tenido. Pero la alcaldía recibe con certeza lo que recibe. Ahora, lo que hay es 2 figuras jurídicas actuales
En el 22, noviembre 29 del 22, se firma el comodato. El comodato es una figura jurídica donde yo como dueño le entrego a un tercero para que administre durante un periodo de tiempo como amo y señor bajo unas condiciones, pero yo sigo siendo dueño. Cuando se termine el tiempo del comodato, usted me lo devuelve. Eso es uno. Y esa fue la figura que el Invías y la alcaldía con sus jurídicos, más nosotros, el movimiento de paro, con nuestros jurídicos, encontramos como la figura viable para dar cumplimiento al acuerdo. Luego aparece la concesión entregada a la Gobernación del Valle. Entonces, la concesión entregada a la Gobernación del Valle también dice, este bien es mío, gobierno, yo se lo entrego a usted, usted actúa como amo y señor de ellos, pero me garantiza tal servicio que ahí se presta. Y usted se responde por toda la reinversión. Y eso hay un plan de reinversión, para que cuando usted me devuelva, esté en tal condición. Eso es la concesión. La concesión implica que el que recibe determina todo, tiene toda la autonomía para decidir todo. Tarifas. En el comodato, dependiendo de lo que usted establezca. Pero siempre que haya una concesión por norma, una concesión es el concesionario decide. Siempre y cuando cumpla lo que está. Nadie más se mete. Entonces, hoy tenemos los dos vigentes, pero jurídicamente no hay contradicción, como indicamos al principio, porque está la concesión, toda esta mesa es el área de la concesión, y este pedacito es el embarcadero, por decir algo. Entonces la concesión dice, te entrego todo este rectángulo sin este rectangulito. O sea que ahí no hay problema. Y hay un comodato que dice, este rectangulito está entregado en comodato a la alcaldía y administrelo de tal manera. Aquí es donde empieza el conflicto. El comodato dice, administrelo colegiadamente entre comunidad y gobierno y establece cómo son los actores. Pero en la concesión a usted no le dicen cómo lo va a administrar, dice, administre. Usted no me tiene que explicar. O sea, el concesionario no tiene que explicar cómo administra. Pero obviamente las condiciones preestablecidas, ¿no? Claro, lo que tiene que garantizarme es un uso, ¿sí? Un servicio. Pero de ahí para allá yo no me meto. El comodato estableció el cómo se administra. Y ahí sí genera el conflicto. Por eso es que decimos, este conflicto, que es normativo jurídico, lo resolvemos por la vía de lo político. Todos estamos de acuerdo que es de la comunidad. Todos estamos de acuerdo que debe ser público. Todos estamos de acuerdo, porque es lo que se ha dicho en los espacios. Todos estamos de acuerdo en que la comunidad, por lo tanto, debe ser parte de la toma de decisiones. Todos estamos de acuerdo en que la mayoría del embarcadero, en medio de la alianza, que nosotros decimos público comunitaria o público popular, que no necesariamente es lo mismo que público-privada, hay diferencias, pero puede ser público-privado-popular, no importa. Pero, independiente de la figura, la mayoría del bien sigue siendo, en términos accionarios, de lo público. Porque es lo único que garantiza que los ingresos percibidos de manera directa se tienen que ir a reinversión. Porque los recursos obtenidos por el privado o la empresa comunitaria son de él. Y yo decido qué hago con mi plata. Y no podemos perder de vista en la historia, ¿no? La proyección hacia futuro. Hoy están los compañeros. Y miremos la historia de la 14. Diga, qué pena que me vaya por allá. Diga, miremos, aquí están los compañeros que han recogido de sus abuelos, de sus papás, ¿verdad? Y tienen un pensamiento, pero tienen un pensamiento. Pero pueden llegar renacientes que ese pensamiento cambie. Y si ellos reciben el recurso, pueden simplemente decir, es nuestro. Pero si es público, es reinversión. De todas maneras, yo entiendo que los compañeros tienen afán. ¿Bien? Y yo lo respeto los que tienen afán. Pero hay cosas que, por ejemplo, nosotros que hemos hecho un trabajo serio siempre de seguimiento a todo lo que es el proceso del Valle, y hemos reconocido que el embarcadero es importante para Buenaventura, que se pidió una concesión que nada tiene que ver con lo que nosotros tenemos y por lo que se peleó en el 2017. En alguna oportunidad la DIMAR le dijo al distrito de Buenaventura o el paro cívico que había un público en lo que se podía concesionar.
lo sabíamos desde el 2017 que se podía concesionar. El paro cívico lo conocía. Pero dentro del embarcadero no. No, el paro cívico sabía que se podía hacer. Ah, no, sí, eso, la concesión puede hacerse en bienes de pero uso lo público. sabíamos nosotros. ¿Qué es saberlo? ¿Saberlo para el embarcadero o para Saber en que- general? Sí, saber que Sí, se podía se puede, concesionar. claro. No. Que si teníamos conocimiento que la DIMAR le dijera, por ejemplo, el paro cívico, Ah, ya. caminamos, oiga, aquí hay un polígono que... Ah, no. No nos informaron. Sí, No, es que eso es lo que yo le No. critico a la DIMAR. No lo dijo. no lo nos enteramos por fuera. Porque el capitán del puerto anterior mostró un interés indebido en ese proceso. ¿Por qué no le dijo al distrito primero, usted que fue alcalde, mire, hay un punto que se fue a concesionar al alcalde, ¿por qué no lo concesionan para la ampliación que viene del muelle turístico? Nunca nos lo dijo, hay mala fe en eso. Y entiendo que es necesario todo lo que estamos haciendo. Nosotros, como ustedes, decimos que hoy la solución es política. Aquí ya no tenemos por qué agarrarnos y arrancarnos las vestiduras porque necesitamos el muelle, pero La bajo las inversión. condiciones que ustedes están planteando. Y yo sí entiendo que los compañeros tienen afán, pero como usted dice, esto no puede ser noticia de un día. Yo llevo la semana pasada y esta semana prácticamente metido todos los días con lo que tiene que ver con el proceso. Para darle claridad a la gente, porque aquí ha habido mucho chisme, mucho enredo, como usted decía. Un poco de versiones poco serias sobre lo que está pasando. Entonces uno le dice, hombre, la empresa todavía no está conformada y la gente le está diciendo, la empresa está conformada. Si ellos conforman una empresa que está manejando zona franca, que pueden incluso manejar el Sí. muelle turístico en un momento, como está conformado. Por los estatutos que tiene, con sí. el estatuto lo puede manejar. Pero esa empresa todavía no está conformada. Entonces la gente viene diciendo una gran cantidad de cosas. Entonces nos dicen que la gobernadora es una ladrona. Cuando nosotros lo que sabemos que eso no es así. No, que es que la alcaldesa está haciendo cosas. No, que el paro cívico, ¿dónde está? Que no aparece. Entonces, claro, nosotros sí estamos esperando. Yo fui uno de los que llamó a Yolanda y le dije, bueno, ¿cuándo el paro cívico va a pronunciarse sobre lo que conoce sobre el embarcadero? Y es muy interesante lo que usted decía, sí, que nosotros tengamos documentos, porque yo documento lo que tengo aquí. Tengo lo que tiene Cámara de Comercio, lo que tiene que ver allá, tengo todo lo... Y he hecho mis cuestionamientos respecto a eso. Tengo los recortes de la prensa, de lo que planteó el ministro, por ejemplo, en el 2024, empezando en febrero, el 9 de febrero que estuvo en Buenaventura, el patio que había 1.500 millones de pesos para invertirle al embarcadero. Pero después de que resultó que no se podía invertir, porque como era un bien público, una carreta rara, cuando era el mismo estaba invirtiendo el Estado. Pero hoy se dice que lo pueden invertir. Entonces uno no entiende. Entonces esperamos que la reunión del martes, de verdad que se aclaren muchas cosas. Eric, Sí. es que mira, cuando yo le traté de hacer la insinuación a la doctora Leila, es que hay muchos temas. Por ejemplo, la doctora Arroyo dice, bueno, hay buena salud financiera de Buenaventura. Entonces implicaría esa salud financiera en qué se puede invertir. Por ejemplo, tenemos el tema recurrente del agua. El gobierno dice que hay unos recursos, el gobierno que presupuestalmente, entonces, como hay tantos temas, uno también puede abordar ese tipo de temas. Claro. Y si me Sí, claro. No, yo digo, él no se Sí, mata, claro, porque el tema claro, es porque un se tema de junta actividad. y es- Además, y es otra cosa, águido. es bueno conocer cuando, entiendo que con Buenaventura va inicialmente por 10 años y ya, ¿cuándo se cumple? Diciembre del 27. Diciembre del 27. Mira que hay cositas así que uno puede Y ya aprovechar estamos haciendo las y de diligencias alguna manera, de prórroga. digamos, hay que ser como, digamos, ir concretizando, porque son temas, a mí también me parece muy importante eso, bueno, y después eso implicaría la evaluación de lo que hizo el gobierno y la evaluación de las acciones de Buenaventura. Entonces hay temas que... Claro, lo del agua, por ejemplo, ayer yo he explicado, la gobernadora tiene su razón al estar molesta cuando está diciendo que hay una plata, pues invirtámosla. Que hay que concertarla como la vamos a invertir. Que el gobierno, que el presidente en la reunión de octubre le dijo que le dio a la viceministra Agua 2.5 billones para En noviembre. Sí, en noviembre, 2.5 billones y el gobierno se está haciendo el loco con eso. Pero eso, cuando siete compes eso... Y que ustedes Pero es un y que lo estén comper de mandando- importancia estratégica. Sí, Ese sí es real. sabemos- Ese sí es real. Hay un compa que para... Bueno, Pero de entonces, importancia dejemos el tema ahí, dejemos Sí. Está hablando. Sí, lo que pasa, Jorge, es que, por ejemplo, cuando uno escucha la noticia, Aaron Salinas del yo, es decir, es la habilidad de uno. Yo, por ejemplo, ayer escuché a la gobernadora, puse lo de la gobernadora, puse la alcaldesa, la reacción de la alcaldesa también con su justa razón molesta, puse lo que había dicho el de Vallecaucana de Aguas,
pero también llamé a Narcilo, que es el que más está pendiente de eso, y Narcilo me explicó lo del COMPES estratégico, ¿sí? ¿Qué es lo que está buscando el distrito de Antonio, el COMPES estratégico? Que de verdad tenga plata y no que nos vamos a 10 años, como está planteando el COMPES, que nos está planteando el gobierno hoy. Son cosas como esas que uno va arrancando, como usted dice, dentro del proceso. Sí, porque obviamente ya... Preguntas Sí, hasta la sobre... entrevista, sí, porque- Y a nosotras tres. No, yo entiendo que los periodistas sí están tan corriendo. No. Igual yo le mando la grabación. Sí, sí, la salud financiera del software no es dura. ¿Yo no la limpié todavía? ¿Quieren que me diga otra unidad? No queremos. ¿Qué hacemos? ¿Qué rola me rescató? Las tres. Dependiendo de la pregunta, definimos quién la responde. Venga, listo, compañero, cuenten. Ya aprendimos que hay dos tipos de compra. Compra y perdón estratégica, ¿eh? Cuando O sea que los otros compras son... toca planificar, porque ese está mucho más complejo. Sí, Y de riesgo. ¿Usted sabe? Aquí mismo. ¿Vamos a estar de pie las tres? Que vamos a estar de pie para las entrevistas. Oye, gallo. Ahí está ella, podemos ver. Y esto lo dejamos acá. Aquí están bien. Estos. Ahí está. Aquí está bien para las tres, diga. Sí. Que las tres vamos. Depende de la pregunta, respondemos una de las tres. Ahí está, compañero. Bueno, París. ¿Listo todos? ¿Ya? ¿Listo? Arranca. Hágale, poco, hablo. Ahora, básicamente, ¿qué le podemos decir a la comunidad bonaerense? En síntesis, porque ya escuchamos la versión larga, ¿qué es lo que se le va a proponer al gobierno departamental y nacional el próximo martes? El próximo martes vamos a refrendar lo que está concertado ya. La Procuraduría ha convocado como entidad que le corresponde en las acciones preventivas ante el comportamiento de los funcionarios públicos, ha convocado una jornada para garantizar unas acciones donde se cumpla lo concertado con respecto al acuerdo del paro cívico. Esto es, que el embarcadero turístico que ya está entregado en figura de comodato a la alcaldía distrital para su administración y manejo, efectivamente sea administrado por una junta administradora que tiene una composición de actores de gobierno nacional, actores de gobierno distrital y actores de la comunidad, para que entre los tres tomen decisiones sobre el funcionamiento de ese embarcadero para que haya un servicio de calidad y oportuno. 2. En ese mismo espacio se va a trabajar en función de unas observaciones que hicimos a los diseños elaborados por la Gobernación del Valle y que hoy son objeto del proceso de construcción. Entonces, como ya hay un proceso de construcción andando, nuestra aspiración es que allí se precise cuáles son las observaciones que van a ser atendidas directamente en lo que falta de la construcción y las otras deberán ser atendidas a través de la formulación de un proyecto de estudios y diseños a través de Fond Buenaventura para que sea financiado y podamos tener un embarcadero adecuado y ampliado en su integralidad.
desde el lindero que tenemos con la Cámara de Comercio hasta el flotante directamente en la marea. Y lo tercero tiene que ver con tener una consultoría que permita que entre todas las partes podamos precisar cuál es el plan de funcionamiento rentable y sostenible que garantice la reinversión sobre el embarcadero, que garantice aportes para la inversión en las playas y los ríos donde hay puntos de embarque y desembarque, y que garantice que haya el funcionamiento del embarcadero en términos de su administración, el personal que lo administra. Básicamente son 3 aspectos que aspiramos que en la jornada del 5 de mayo, el próximo martes, puedan ser concretados en función de lo que ya se ha concertado y que se desarrollen las acciones conducentes a lo mismo. Pero ¿cuáles fueron las razones para llegar a esa reunión del martes? O sea, ¿qué fue lo que detonó que se... Justamente el que no se haya dado cumplimiento integral al acuerdo. El acuerdo indica: la alcaldía recibe el bien para administrarlo y manejarlo. Lo administra en conjunto con comunidades. Ya lo recibió la alcaldía, pero no lo está administrando en conjunto con nosotros, como comunidades. 2, el acuerdo dice que debe elaborarse un plan de funcionamiento rentable y sostenible de ese embarcadero por lo menos a 20 años. Esa consultoría que dé cuenta de cuál es ese manejo rentable y sostenible no se ha realizado para ponerlo para irlo desarrollando. Eso hace falta del acuerdo. Y tercero, el acuerdo dice debe haber una recuperación y ampliación de la infraestructura del embarcadero por lo menos también a 20 años. Cuando se iba a hacer eso, nos apareció el conflicto de los diseños que tiene la Gobernación del Valle y la concesión que le entregan a la Gobernación del Valle para construir, adecuar y ampliar el embarcadero. Entonces tenemos ahí un conflicto. Ese conflicto y el no haber cumplido, la Junta Administradora no haber cumplido tener ese plan de funcionamiento es lo que detona, no solamente ahora, sino desde antes, detona la acción de hecho de hace 15 días atrás en sábado. Y por esa razón se da la reunión del 28 de abril, hace dos días. Pero el incumplimiento que viene sistemático del acuerdo es lo que ha detonado que se le indique a la Procuraduría y se le insista que debe cumplir su misión, y por eso la Procuraduría convocó nuevamente para el 5 de mayo. Es en esa reunión del 5 de mayo donde estamos diciendo que aspiramos que esos 3 puntos queden resueltos. Sí hay Junta Administradora Colegiada que administra ese embarcadero, que está en comodato. Sí hay un plan de recuperación de ese embarcadero que tome la totalidad del área del mismo, y sí hay un plan de funcionamiento y administración de ese embarcadero que sea sostenible y rentable, que nos dé una garantía inicial por lo menos de 20 años de permanencia. El ministro de la Administración manifestó que habría la posibilidad que el gobierno local renunciara al comodato. Para hacer eso, ¿es posible o se debe contar con la anuencia de la comunidad, que también debe ser parte de esa administración, como usted la va a decir? En el ejercicio de la gobernanza de los acuerdos de paro cívico debe ser colegiado. Debe ser colegiado. Por eso es un tema más político que jurídico. Entonces nosotros confiamos que la alcaldía distrital, haciendo honor a los acuerdos del paro cívico que hacen parte del plan de desarrollo distrital, pues dé cumplimiento a ese ejercicio, de que esas decisiones se tomen bajo la figura de gobernanza. Entonces, ¿entre quiénes? Entre el gobierno nacional, el gobierno distrital y nosotros. Por esa razón, el acta de entrega del embarcadero bajo la figura de comodato no tiene, como ordinariamente pasa, la firma del que entrega y el que recibe solamente, sino que adicionalmente tiene la firma del Ministerio Público como garante del cumplimiento de los acuerdos y de nosotros, del movimiento de paro cívico. Entonces, todo debe darse en ese mismo arco, y la alcaldesa y la gobernadora han expresado públicamente su interés y su decisión de que así sea. Doctora Leila, en lo que se ha expuesto, digamos, en este tema que ha sido como tan complejo, se hablaba de algunos porcentajes. De esos porcentajes, ¿qué conoce usted? ¿Son reales o no son reales lo que se vimos allí? ¿Sí son reales o no son reales? Bueno, lo que está claro es, en esos documentos que pasaron por redes, aparecen
asociaciones de las empresas del embarcadero turístico. Entonces, lo que podemos dar totalmente fe es que las empresas del embarcadero turístico no han hecho ninguna empresa, no han constituido ninguna empresa con ningún actor de gobierno. Sin embargo, sí es cierto que las empresas del embarcadero turístico, justamente ante el atropello que ha venido históricamente, en diferentes momentos se han organizado hacia adentro y han constituido sus asociaciones, por un lado, como organizaciones sin ánimo de lucro, pero también han tenido las iniciativas de conformar empresas en términos de sociedades portuarias. ¿En qué sentido? En términos de prepararse y organizarse para tener la capacidad administrativa y técnica para ser también concesionarios si el gobierno no deja ninguna otra opción sino la concesión, que es lo que siempre ha estado. Pero con los acuerdos de paro cívico, esa única opción dejó de ser. Y por eso hemos caminado en función del comodato, y al caminar desde el 2021 en función del comodato, las empresas comunitarias del embarcadero le bajaron perfil a la constitución de sus propias sociedades portuarias y nos metimos en el camino del comodato. En una visión de perspectiva y de futuro, ¿cuál debería, digamos, si esto se concreta finalmente, cuál debería ser el porcentaje que le correspondería al distrito de Buenaventura? Bueno, eso es parte de lo que tiene que ser producto de esa consultoría de funcionamiento rentable y sostenible. No puede ser un dato que se dé por un querer, por un deseo, ¿sí? Entonces lo que estamos diciendo es elementos que sí son antes de la consultoría. El embarcadero es público y debe seguir siendo público. Segundo, la administración y manejo del embarcadero puede requerir una alianza donde lo público se una con lo popular, lo comunitario o con lo privado en función del gran capital, pero sigue siendo público. Eso sí es un planteamiento. Segundo, en un ejercicio de administración conjunta donde estén las empresas comunitarias y algunos sectores del sector privado, algunos actores debe quedar claro que lo mínimo, y no es lo mejor, lo mínimo de la participación de lo público es el 51%. Pero como en lo público, en el marco de que hay una concesión ahora entregada a la gobernadora, involucra a la gobernación, que antes no hacía parte de esto, porque solo era del distrito, entonces esa mayoría de lo público no debe quedar por fuera del distrito. La mayor parte de ese 51 más debe estar en la alcaldía distrital, porque somos el gobierno del territorio dueño de ese embarcadero, ¿sí? Entonces lo que estamos diciendo es elementos que sí son antes de la consultoría. El embarcadero es público y debe seguir siendo público. Segundo, la administración y manejo del embarcadero puede requerir una alianza donde lo público se una con lo popular, lo comunitario o con lo privado en función del gran capital, pero sigue siendo público. Eso sí es un planteamiento. Segundo, en un ejercicio de administración conjunta donde estén las empresas comunitarias y algunos sectores del sector privado, algunos actores, debe quedar claro que lo mínimo, y no es lo mejor, lo mínimo de la participación de lo público es el 51%. Pero como en lo público, en el marco de que hay una concesión ahora entregada a la gobernadora, involucra a la gobernación, que antes no hacía parte de esto, porque solo era el distrito. Entonces, esa mayoría de lo público no debe quedar por fuera del distrito. La mayor parte de ese 51 más debe estar en la alcaldía distrital, porque somos el gobierno del territorio dueño de ese embarcadero, ¿sí? Bueno, de esas reuniones que se han dado el 28 de abril, el 25 y el 21 de marzo 12, ¿hay actas de eso? ¿Hay documentos? ¿Sí? ¿Hay actas? Bueno, hay actas de las jornadas que se han realizado por convocatoria del Ministerio de Transporte, por convocatoria de la Vicepresidencia de la República y del Ministerio del Interior. Las reuniones que se han hecho convocadas por la Gobernación del Valle
no tenemos actas, aunque las solicitamos. Porque en el marco del ejercicio de los acuerdos hay una práctica que se ha establecido. Y se deja eso como evidencia de lo que ahí se pactó. Y días después se manda el acta ya en una redacción pues completa de quienes llegaron los asistentes. Esa práctica no la hemos tenido con las reuniones convocadas por la Gobernación del Valle. ¿Sí? En ese sentido es una gran debilidad. Es una gran debilidad porque estamos ante unos planteamientos hechos en una reunión que mañana no vamos a tener evidencia de qué se dijo y que hay que cumplir. ¿Por qué se decidió por parte del movimiento cívico guardar silencio si esto viene, digamos, alborotado en unos 15 días? ¿Por qué se toma esa decisión? Bueno, una de las cosas que nos parece importante, y déjenme decirlo aquí, respetando la fe de todos, sentimos que son las intervenciones divinas de Dios, es que lo que detonó la acción de hecho que hicimos a través de los compañeros ayer en el embarcadero fue una manera de ayudarnos a poner este tema que ha sido conflictivo en lo masivo, que no lo habíamos hecho antes. Y en ese sentido lo que planteamos es, no vamos a responder a una noticia de momento. Tenemos que aprovechar este regalo de Dios para que podamos, con el apoyo de los medios de comunicación, del gremio de periodistas, generar una dinámica social aquí en Buenaventura en la cual podamos también, de alguna manera, también con la opinión de todos, seguir aseverando la defensa de lo que es nuestro. Por esa razón decidimos, no vamos a contestar llamadas, no vamos a ir a responder entrevistas de manera rápida, sino que hicimos los ejercicios de reunión. Hubo una acción de hecho, la acción de hecho derivó una acción en Cali. Dijimos, entonces, antes de eso, no vamos a salir. Sin embargo, en términos del ejercicio global del movimiento de paro cívico. Pero como el movimiento de paro cívico no anula los procesos organizativos que lo articulan. Cada proceso organizativo sigue teniendo su propia dinámica. Entonces hemos visto cómo compañeros del gremio, de los gremios del embarcadero, han podido dar algunas entrevistas. Y dijimos, lo que hagamos todos juntos como movimiento de paro cívico será en función de ayudar a canalizar el proceso que nos dé la garantía del cumplimiento del acuerdo desde el gobierno nacional, desde el gobierno distrital, desde el gobierno departamental al pueblo de Buenaventura. Por esa razón decidimos no salir inmediatamente e hicimos finalmente como acordamos el martes pasado en reunión del comité ejecutivo y que lo consensuamos con los compañeros luego del embarcadero turístico, que hoy jueves convocáramos a esta rueda de prensa. La invitación es a que ustedes nos ayuden, como siempre han estado allí, no solamente en transmitir, sino también en poder participar en esos espacios donde vamos desarrollando esas discusiones y ayudarnos a hacer seguimiento para que no sea tan intermitente, sino que sea mucho más continuo. La senadora en algún momento dado dijo que en el tema del embarcadero había estado conversando con ustedes. Pero entonces se están teniendo ahora que no ha sido concertado esas conversaciones. Y lo otro es que ellos están proponiendo en esa reunión de hace 2 días que sea una alianza público-comunitaria para administrar el sueño. ¿Están de acuerdo que así sea? Eso lo ha planteado el movimiento de paro cívico desde el principio. Y voy a poner un ejemplo. Una alianza público-comunitaria es nuestra propuesta con respecto a la SAAP, con las 3A y no con 2. O sea, no es un tema del embarcadero, porque uno de los planteamientos del acuerdo de paro cívico es fortalecer lo público y fortalecer la gobernabilidad del distrito como distrito. Entonces, con la gobernadora sí hemos tenido, con la gobernación más que con la gobernadora, porque también haya enviado a su equipo de trabajo, hemos estado en espacios. Lo que hemos dicho es, no ha sido fácil concretar los espacios. Ha tenido que exigirse para que se dé, 1. Y 2, que en las reuniones que han sido convocadas directamente por la gobernación, no tenemos actas. Y eso es una debilidad en el proceso de concertación y gobernanza que estamos llevando. Ahora que el tema tan importante que tocó el compañero Gallo, el tema de las alianzas, digamos, donde básicamente es pública, no sé si fue la función pública, una entidad del gobierno, en el tema de la SAA, hablaba de un exceso se burocratizó. Es decir, no, en ese balance, al final del año, pues los gastos fueron demasiados.
¿Habrá algún tipo de recomendación para que no haya esos excesos? Por ejemplo, en el tema de la sal, se manifestaron que había 3, cuando se creó la nueva empresa ya había 7. Entonces, pues obviamente lo ento misional se pierde. Se pierde porque lo ento misional es mejorar la calidad del servicio y optimizar los recursos. Exacto. Aquí lo que buscamos justamente es que el ejercicio de gobierno sea local, que sea sostenible y que sea luego rentable. Eso implica entonces optimizar no solamente recursos, optimizar tiempos en función de un servicio oportuno, de calidad. Es totalmente integral, es finalmente garantizar derecho. Y lo que hemos resumido, gracias a Dios, en el lema que tenemos y construimos como paro cívico aquí en Buenaventura es poder vivir con dignidad y en paz en este bendito territorio tan rico que nos dio Dios, la posibilidad de ser parte de él. Mi niña, ¿Ya? Ya, escucharon bien. Vamos, que me tienen allá en clase. Muchas gracias a ustedes y seguimos en contacto. Les contamos, el lunes vamos a compartir un informe con todos los documentos anexos. El lunes próximo, al final de la tarde, ¿no? En la noche puede ser, hasta las 11:59. Vamos a compartir a través de un drive, la compañera Yolanda, que nos coordina acá todo el ejercicio de interlocución, nos dará los correos y a través de un drive vamos a compartir un informe de todo el proceso con los anexos. El informe va indicando el ver el acta tal, y el acta va a estar numerada y ustedes van a poder hacer entonces también un ejercicio de lo que ustedes llaman muy bien el periodismo investigativo. Ya aprendí. Entonces les agradecemos por estar aquí nuevamente. Soy del río.